Bien, tenemos el ejercicio 21.47 de Szymanski que nos dice tres cargas puntuales negativas están sobre una línea, como se ilustra en la figura. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta combinación de cargas en el punto P, que está a 6 centímetros de la carga de menos 2 microcoulombs, medida en forma perpendicular a la línea que conecta las tres cargas. ¿Sí? Tenemos este gráfico de aquí. Tenemos tres cargas negativas de manera vertical. ¿Sí? La primera de menos 5 microcoulombs, menos 2 microcoulombs y menos 5 microcoulombs. ¿Sí? La distancia entre la primera carga y la segunda es de 8 centímetros, igual que la distancia entre la segunda y la tercera. Tenemos un punto P que está alejado a 6 centímetros de la línea en donde están las tres cargas. Sí, para hallar el campo eléctrico total, tenemos que calcular el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre el punto P, el que genera la carga 2 sobre el punto P y el que genera la carga 3 sobre el punto P y sumar las tres, y eso sería el campo eléctrico total. Ahora hay que acordarnos también de la fórmula del campo eléctrico. Por ejemplo, el campo eléctrico de la carga 1 que genera sobre el punto P va a ser igual a la constante por la carga 1 sobre r al cuadrado, es la distancia entre la carga 1 y el punto de interés, que es el punto P al cuadrado, por el vector unitario de la distancia, ¿no? O sea, la dirección, digamos. Esta es la dirección para donde estaría apuntando el campo eléctrico. Bien, sabemos bien que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga P es esta línea diagonal. Ahora, ¿cuánto mide esta línea diagonal? Porque esta sería la distancia entre la carga 1 y la carga P. No sería ni 8 ni 6, sino sería esta línea diagonal. ¿Cómo hallamos esa línea diagonal? Fácil. Obtenemos aquí, ya nos dieron la distancia entre la carga 1 y la carga 2, y la carga 2 y el punto de interés P. Entonces tenemos un triángulo rectángulo que tiene de cateto 1 a 8 centímetros y de cateto 2 a 6 centímetros. Hallaríamos solo con Pitágoras la hipotenusa, que sería nuestra distancia entre la carga 1 y el punto P. Entonces sería que C es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Por lo tanto, C sería la raíz de 100. Por lo tanto, sería 10 la distancia entre la carga 1 y el punto de interés P. Aquí estaría P, ¿no? Aquí estaría P y aquí estaría la carga 1, acá arriba. Sí, entre esos dos hay 10 centímetros. Entre la carga 3 y la carga y el punto de interés P es igual, porque si se fijan es solo el mismo triángulo dado la vuelta. 8 y 6 igual, en catetos la hipotenusa sería igual 10 centímetros. A priori vemos que la carga 1 y la carga 3 son muy parecidas. Tienen la misma carga eléctrica, menos 5 microcoulombs, y la misma distancia al punto P. Eso va a ser muy importante después en la resolución. Ahora, cuando nosotros hacemos la interacción entre la carga y el punto P, en la carga 1 tenemos que nuestro campo eléctrico resulta diagonal, igual que en la carga 3, resulta diagonal. Ahora, nosotros no podemos sumar los campos eléctricos diagonales, tenemos que descomponer tanto en el campo eléctrico en X como el campo eléctrico en Y. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente obteniendo el ángulo de inclinación de la línea diagonal que representa el campo eléctrico. Entonces nosotros tenemos esta línea diagonal, digamos, ¿sí? Esta de aquí, que sería el campo eléctrico formado o generado por la carga 3 en el punto P. Entonces esta es nuestra inclinación, esta de aquí, este ángulo de aquí, ¿sí? Si se fijan es este mismo ángulo de aquí, y si se fijan es este mismo ángulo de aquí, ¿sí? Por lo tanto es este mismo ángulo de aquí. Por lo tanto tendríamos que obtener ese ángulo de ahí para poder descomponer el campo eléctrico generado en el punto P, tanto en la carga 1
tanto de la carga 1 como de la carga 3. Si se fijan, acá también hay una inclinación y es exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, simplemente tenemos que encontrar ese ángulo de la siguiente manera. Nos acordamos de las funciones trigonométricas y nos fijamos en el triángulo rectángulo que tenemos. Buscamos este ángulo de aquí. Simplemente podemos hallar con el arcoseno de 8 sobre 10. Porque seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto al ángulo 8, la hipotenusa 10. Entonces el arcoseno de 8 sobre 10 va a ser 53.13 grados. No estamos trabajando en grados. Sería el ángulo que tenemos aquí y la inclinación. Obviamente en cada una de las interacciones o de los campos eléctricos generados por la carga 1 y la carga 3 sobre el punto P. Entonces tenemos esa inclinación de 53.13. Muy importante. Ahora, bien, ya dije. Cuando descomponemos el campo eléctrico generado de la carga 1 en el punto P, no tenemos un campo eléctrico en X que se va para la derecha y un campo eléctrico en Y que se va para el sur, para abajo, digamos. Si descomponemos el campo generado por la carga 2 en el punto P, solo tendremos una dirección en las X positivas, ¿no? Porque no tiene ninguna inclinación, simplemente se va en línea recta, digamos. Y en cambio, el campo eléctrico generado por la carga 3 igual tiene una inclinación, por lo tanto se descompone en X y en X para la derecha, en Y para arriba. ¿Sí? Y si se fijan, como les dije, la carga 1 y la carga 3 tienen muchas similitudes, tienen la misma carga eléctrica, menos 5 microcoulombs, y la misma distancia de 10 centímetros hacia el punto de interés P. Y como se fijan, cada una genera un campo eléctrico en Y, no más que una para arriba y una para abajo, uno positivo y otro negativo. Por lo tanto, estos dos campos eléctricos se pueden eliminar, ya que van a ser iguales al tener la misma carga y la misma distancia. Solo por eso se van a eliminar, porque tienen la misma carga y la misma distancia. Se van a eliminar y simplemente nuestro campo eléctrico total sería la suma de estos tres, del campo eléctrico generado por la carga 1 en X, por el campo eléctrico generado por la carga 2 y el campo eléctrico generado por la carga 3 en P en dirección de X. Bien, entonces hallemos los campos eléctricos. ¿Cómo se halla el campo eléctrico 1, el campo eléctrico generado por la carga 1 en P? Bueno, ya repasamos la fórmula, simplemente aplicamos y obtenemos que el campo eléctrico generado por la carga 1 en P es de menos 4.5 por 10 a la 6. Ahora, este resultado, ¿sí?, es el de la diagonal. No es todavía el que necesitamos, que es el campo eléctrico generado por la carga 1 en P en dirección X. Para eso hallamos el ángulo, ¿se acuerdan? Por lo tanto, para hallar el campo eléctrico generado en la dirección X, simplemente multiplicamos nuestro campo eléctrico generado por el coseno del ángulo que hallamos, 53.13, y obtenemos menos 2.70 por 10 a la 6 en dirección Y, o en dirección X positiva sería. Pasa lo mismo en el campo eléctrico generado por la carga 3 en el punto P en X, exactamente lo mismo, porque eran las mismas cargas. Entonces simplemente repetimos el mismo proceso y obtenemos el mismo resultado, obviamente. Bien, solo nos quedaría sacar el campo eléctrico generado por la carga 2, que sería el siguiente. Aplicando ya la fórmula, aquí recuerden que la distancia es diferente, ya no va a ser 10, va a ser 6 centímetros, lo que nos habían dado antes. Y obtenemos que es de menos 5 por 10 a la 6, igual en dirección Y positiva. ¿Sí? Ahora, simplemente sumamos los tres. Sumamos los tres campos eléctricos en dirección Y obtenemos un campo eléctrico total, que es de 10.4 por 10 a la 6. Puede ser positivo también, simplemente aquí, de hecho es positivo,
porque está yéndose en el sentido positivo de las X. ¿Sí? Y eso sería todo. 10 por 10.4 por 10 a la 6 en dirección Y. Y eso sería todo.